el informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde para todos nuestros fieles televidentes que cada mediodía sintonizan el canal de las Américas. Terror en Brasil. Al menos 8 personas han muerto en un tiroteo registrado en una escuela secundaria del estado de Sao Paulo. Entre las víctimas mortales se encuentran 6 estudiantes, 2 funcionarios del centro académico. Este ataque fue perpetrado por 2 jóvenes entre 20 y 25 años. Luego se suicidaron después de haber abierto fuego. El hecho deja 17 heridos, varios de ellos en estado grave en este centro educativo, escenario del tiroteo que tiene más de 1000 estudiantes. Os pais dos alunos estão ali desesperados em busca de informações e aí a chegada de mais... Así relató la televisión brasileña el ataque en la escuela Profesor Raúl Brasil. El fatal suceso tuvo lugar en el pequeño municipio de Suzano, en el estado de Sao Paulo, sobre las 9:30 de la mañana hora local. 2 jóvenes ingresaron al centro educativo en donde desataron el terror. Ellos aparecieron disparando, no miraban a nadie, solo disparaban a todos los que estaban cerca. Luego de cometer la masacre, los victimarios de entre 20 y 25 años se quitaron la vida, según informaron las autoridades. Un amplio operativo de seguridad fue desplegado en el lugar del ataque. Funcionarios del centro educativo relataron los momentos de angustia que vivieron. Comenzaron a decir que eran disparos, entonces abrí la puerta de la cocina y nos resguardamos con los niños adentro. La policía llegó a la escuela 8 minutos después de la tragedia. Los oficiales hallaron las armas con las que habrían sido cometidos los asesinatos. Además, fueron encontrados artefactos explosivos. El gobernador del estado de Sao Paulo arribó al centro educativo y decretó 3 días de luto nacional. El coronel Salis estará dando una actualización para ustedes con información precisa. No vamos a especular, sino que vamos a informar. A través de su cuenta de Twitter expresó sus condolencias y ofreció asistencia inmediata a las familias de las víctimas. Entre las personas que perdieron la vida se encuentran varios estudiantes, así como funcionarios de la escuela. El centro de estudios, al que asisten cerca de 1000 alumnos, ofrece educación media para adolescentes de entre 11 y 18 años. Un edificio donde funcionaba una escuela primaria ha colapsado en Lagos, la ciudad más poblada de Nigeria. Unos 100 niños han quedado atrapados bajo toneladas de escombro tras este derrumbe. Socorristas, padres de familia y voluntarios llegaron de inmediato a esa zona. Varios menores han logrado ser rescatados con vida. Medios locales hablan de 12 muertos, incluyendo una mujer embarazada. Este es el momento en el que un niño de 10 años cubierto de polvo es rescatado con vida. Aún aturdido es cargado por varios socorristas en sus hombros. Rápidamente es llevado hasta una ambulancia. Estas fotografías muestran el rescate de otro menor sentado sobre una camilla en medio del júbilo de la multitud. El edificio de 3 pisos colapsó en la mañana de este miércoles justo cuando los estudiantes se encontraban en clase. La escuela primaria funcionaba en la 3ª planta, los otros pisos eran de uso residencial. A la escena del desastre llegó una multitud de personas, la mayoría padres de los estudiantes angustiados y ávidos de noticias sobre la suerte de sus hijos. Otros simplemente llegaron para prestar ayuda. Solo estaba pasando y escuché que un edificio se derrumbó, así que pensé que tenía que llegar rápido para ayudar a rescatar a las personas. Algunos ya han sido rescatados y trasladados a hospitales. La mayoría son estudiantes. Todavía hay algunos dentro que estamos tratando de rescatar ahora. Tragedias como esta son frecuentes en Nigeria, donde el cumplimiento de las regulaciones es débil y los materiales de construcción utilizados son deficientes. Empresas Polar, la principal empresa productora privada de Venezuela, ha sido objeto de saqueos en 4 de sus bodegas. Los hechos se registraron en Maracaibo, estado Zulia. Imágenes difundidas por redes sociales dan cuenta de cómo decenas de personas asaltan un galpón ante la mirada de varios efectivos de la Guardia Nacional. Por medio de un comunicado, la Polar ha afirmado que el asalto a sus instalaciones ha dejado millonarias pérdidas. En las 4 instalaciones, las pérdidas calculadas hasta el momento ascienden a más de 18.600 millones de bolívares. Se suma también el riesgo de inseguridad al entrar a nuestras agencias y plantas en tales condiciones, debido a la existencia de productos inflamables. Hasta el momento no se ha reportado ningún daño físico a nuestros trabajadores, quienes han demostrado su interés y compromiso ante esta lamentable circunstancia. La situación actual que enfrentamos en el país no justifica este tipo de acciones que terminan perjudicando grave y directamente a las poblaciones cercanas
cercanas a nuestras instalaciones. La disposición de los productos que aquí elaboramos va destinada para servir a esas poblaciones en primer lugar, al tiempo que también se afectan muchas fuentes de trabajo para la región. Y mientras Venezuela aún no se repone de la crisis eléctrica, pensionados y jubilados salen a protestar, exigen mayor atención y dotación en los hospitales. Aseguran que el apagón ha agudizado la emergencia humanitaria en los centros médicos. NTN 24 en el lugar de la noticia con Luis Laya. Luis, una buena tarde. Hola, buenas tardes. En Venezuela, trabajadores del sector salud, jubilados y pensionados protestaron en conjunto ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el principal organismo encargado de velar no solamente por los derechos contractuales, sino también por la salud en el país. Ellos exigieron mejores condiciones, aseguran no hay ni insumos, ni medicamentos y tampoco atención en los hospitales venezolanos. No hay medicina en los hospitales y ellos andan diciendo que hay medicina y es falso. No hay insumos médico-quirúrgicos. No hay reactivos en los hospitales del Seguro Social, que es el rector de la seguridad social de este país. Por lo tanto, al que usurpa el poder en Miraflores, le estamos pidiendo que deje los embustes, que nosotros sabemos ya y la población sabe que realmente no hay nada en los hospitales y que él de una vez por todas se vaya, porque es lo que quiere el pueblo venezolano. Con respecto a la situación que vivimos de abastecimiento, esta es una situación sumamente crítica. O sea, aquí no hay cómo atender a los pacientes. El Estado venezolano tiene que garantizar salud, tiene que garantizar medicamentos eficaces, seguros y de calidad, y no lo está haciendo. Te sacan una lista de que traen unos medicamentos del exterior. Quisiéramos ver la lista de los medicamentos, quisiéramos ver los medicamentos en los hospitales. Entonces tú ves que salen declarando, ay, es que lo que llegaba como ayuda humanitaria son medicamentos que no tienen registro sanitario. Y es que acaso ellos han respetado aquí el registro sanitario en el país, han respetado que lleguen medicamentos seguros. Lo otro es que seguimos teniendo un 85% de falla de medicamentos en el país, tanto en parte pública como parte privada. Esa es la situación que se vive. Hoy no hay acceso al medicamento porque lo poco que se consigue cuando el paciente llega a las puertas de la farmacia no lo puede pagar. Asimismo, rechazaron la persecución de los organismos de seguridad y directivos de distintos organismos de salud y de distintas empresas del Estado en contra de los trabajadores por protestar. Aseguran, deben respetarse sus derechos. Exigimos que cese la destitución en relación a las enfermeras y enfermeros, personal médico, hacen público la protesta y que los mismos representantes o las mismas autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales conocen muy bien la situación en relación a dotación de medicamentos, insumos y talento humano que hay en los hospitales. Igualmente venimos a decir, el problema aquí en Venezuela no es el problema médico, no es el problema de enfermería, no es el problema de bioanalistas, no es el problema de radiólogos. Aquí estamos todos los gremios que hacemos vida hospitalaria. Aquí el problema es déficit de insumos, déficit de medicamentos. Exigieron una reunión con la representación de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que se encuentra en Venezuela para poder exponer los casos de persecución, así como la violación a los derechos humanos a los jubilados y pensionados y trabajadores venezolanos. Exigieron que esta reunión se realice en los próximos días. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y la administración de Donald Trump emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos que residan o intenten viajar a Venezuela. El Departamento de Estado calificó a la nación suramericana como un destino con nivel 4 en su advertencia de viaje. Alerta que no se recomienda que se movilicen a territorio venezolano. En el comunicado, el Departamento de Estado aclara que en Venezuela hay inestabilidad política y constantemente hay una respuesta violenta de las Fuerzas Armadas ante las protestas. La alerta se conoce un día después de que el secretario de Estado Mike Pompeo anunciara la suspensión temporal de las operaciones de la embajada en Caracas y el retiro de todo el personal diplomático estadounidense que aún estaba en territorio venezolano. La ONG Reporteros Sin Fronteras en España ha calificado como una muestra más del deterioro a la libertad de prensa la detención del periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz, quien fue liberado con medidas cautelares. Esto sucedió la noche del martes en Caracas. El comunicador es acusado por el régimen de Nicolás Maduro de tener implicación en el mega apagón del jueves pasado en Madrid. Marcelo Moncayo tiene el reporte. Marcelo, adelante.
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Desde la capital española, la ONG Reporteros Sin Fronteras alerta que lo sucedido con el periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz demuestra la complicada situación en la que tienen que vivir todos los días los periodistas venezolanos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Para la ONG Reporteros Sin Fronteras, lo sucedido con el periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz demuestra que todos los informes que se han emitido desde distintas organizaciones sobre la libertad de prensa en Venezuela no estaban equivocados. Para Reporteros Sin Fronteras es necesario que organismos como la ONU intervengan también en estos casos para garantizar la seguridad de los comunicadores. La verdad es que desde que llegó al poder Nicolás Maduro, su actitud hacia la prensa ha sido absolutamente represiva. Considera a los periodistas enemigos del pueblo y el caso de Luis Carlos Díaz ha sido un episodio más. Le acusan de lo inverosímil, de formar parte de una especie de empresa de sabotaje que ha provocado estos apagones, cuando él se limitaba a hablar de apagón informativo, precisamente del régimen de Maduro, que no le gusta a la prensa libre y se dedica a extorsionar, detener, golpear y expulsar a periodistas. Nosotros podemos hacer peticiones y demandas a que se respete el trabajo de la prensa y pedimos a otros organismos, a Naciones Unidas, que también intervengan. Pero nuestro papel es meramente denunciar y apoyar a los periodistas que son perseguidos y que ven cómo su trabajo es obstaculizado constantemente. De su parte, la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en Venezuela cree que lo vivido por Díaz es parte del nuevo guión que seguirá Nicolás Maduro en contra de los periodistas, en este caso de los que trascienden gracias a las redes sociales principalmente. Ya superamos la etapa de control de los medios, ya tenemos unos medios que están controlados directa o indirectamente por el gobierno, ahora van por el Internet. ¿Y quiénes están en Internet? Están los nuevos medios, como Efecto Cocuyo, como el Cambur, la Patilla, y están los periodistas que en sí mismos son un medio, como es el caso de Luis Carlos, que usaba su plataforma tanto para informar como para educar en el uso correcto de las redes sociales y del Internet para informar. Su bandera es el periodismo ciudadano. Entonces, van por esas personas que están haciendo un periodismo y que usan las redes sociales para informar a la colectividad que carece de información en estos momentos. Además, Reporteros Sin Fronteras lamenta que Luis Carlos Díaz esté silenciado por el régimen, pues aunque esté ahora supuestamente en libertad, su voz está censurada. Amigos televidentes, es importante recordarles que según el ranking que difunde Reporteros Sin Fronteras sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo, Venezuela está en el puesto 143 de 180, es decir, está en el grupo de países en donde es más difícil trabajar como periodista. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24. Madrid. Marcelo, gracias por ese reporte desde Madrid. La situación en Venezuela es terrible, ha empeorado con respecto al año anterior. Es una de las conclusiones del más reciente informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos en el mundo. El documento, que sirve como referencia al Congreso a la hora de conceder ayuda exterior, también señala a Cuba, a China e Irán sobre problemas como el tráfico de personas, la corrupción y las violaciones a las libertades civiles. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Carolina Valladares desde Washington. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se trata de un documento anual, reporte que cada año publica el Departamento de Estado en el saliente de los países del mundo y cómo está la situación de los derechos humanos. Eso sí, no ofrece ninguna jerarquía, no se puede establecer qué países están a la cabeza y qué países están en la cola. Pero en su statement inicial, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, ante la prensa, mencionó la situación en unos cuantos países, entre ellos mencionó Nicaragua, mostró su preocupación sobre la situación de activistas, periodistas que tienen que huir del país y tienen que refugiarse en otros lugares del mundo. Y también en su reporte sobre Nicaragua dice que están preocupados por el uso de munición real contra manifestantes en Nicaragua, que llevó en el año 2018 a la muerte de 325 personas. También se habló de Venezuela. En este caso, el Departamento de Estado dijo que la situación empeoró respecto al año 2017 y que es terrible. El representante especial Abrams dio una actualización al respecto, pero nuestra posición siempre ha sido la misma, en la cual nosotros simplemente estamos dispuestos a que se restaure la democracia y no siga el gobierno del régimen de Maduro. Ahora, es importante que la gente tampoco siga sufriendo, y es por eso que, por ejemplo, el 70% de los recursos de Venezuela han sido robados por oficiales, por el gobierno, y esto ha ocurrido mucho en el último tiempo.
Y sobre el tema de derechos humanos, y la situación allí en Venezuela es terrible. Yo creo que está muy bien documentado en este archivo y es por eso que yo creo que con respecto al último año simplemente la situación allí ha empeorado. Pero yo creo que, bueno, tuvimos una buena actualización el día de ayer. Además de algunos países de Centroamérica y de América Latina, también otras naciones del mundo centraron la atención del Departamento de Estado en este reporte. De los países que se habló fue de Arabia Saudita y de la situación del asesinato por parte del régimen saudí del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Dijo el Departamento de Estado, una pregunta de un periodista del Post, que confían en la investigación que está llevando a cabo las autoridades saudíes y que confían también en la promesa del príncipe heredero Mohammed bin Salman de terminar con esa investigación, con esas pesquisas. Y otro país del que se habló es de Corea del Norte, después de esa cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Kim Jong-un, en la cual la situación de derechos humanos no estuvo sobre la mesa. Ahora sí, días después, el Departamento de Estado la menciona y dice que la situación en el país asiático es una de las peores en el mundo. Personalmente yo creo que por parte de los Estados Unidos simplemente hemos estado intentando exponer lo que Corea del Norte ha estado haciendo. Asimismo, creo que es muy importante cualquier ayuda que pueda hacer a través de la información de lo que está pasando allí para que en todas partes del mundo y en el resto del mundo pueda conocerse los abusos que ha habido en ese país. Así que por ahora la situación de los derechos humanos es una de las peores y no ha mejorado en Corea del Norte, y eso es parte de los esfuerzos de este gobierno y tenemos que convencer al régimen de alguna forma de cambiar su comportamiento. Eso sí, el Departamento de Estado, Estados Unidos, deja claro en su informe que seguirá manteniendo relaciones con países que violan los derechos humanos siempre y cuando sea del interés nacional de los Estados Unidos. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Y se agrava la situación para el ex jefe de campaña del ahora presidente Donald Trump. Paul Manafort ha recibido este miércoles una segunda sentencia, esta vez por cargos de conspiración, y en total deberá pasar más de 7 años tras las rejas. El día de hoy, en una audiencia final celebrada en la Corte del Distrito de Columbia, Manafort fue sentenciado a 3 años y medio adicionales después de la condena previa de casi 4 años de cárcel que recibió en otro proceso judicial la semana pasada en Virginia por fraude fiscal y bancario. Hasta el momento se trata de la sentencia más larga que haya recibido una persona involucrada en la investigación de la llamada trama rusa que lidera el fiscal especial Robert Mueller. De la condena total se descontará los 9 meses que Manafort ya ha pasado en cárcel, lo que llevaría la pena a 6 años y 9 meses. Además, el diario The New York Times reportó que minutos después de conocerse la sentencia, se presentó en Nueva York un nuevo pliego de cargos, 16 en total, en contra de Manafort por fraude hipotecario y otros delitos estatales. De ser encontrado culpable, Manafort permanecería en prisión incluso si Donald Trump decidiera indultarlo. Y ante la posibilidad de un juicio político en su contra, el presidente Donald Trump respondió con burla. El mandatario republicano calificó su gobierno como el más exitoso de la historia. Esto en respuesta a las insinuaciones de los demócratas de abrir un proceso judicial para destituirlo. A través de su cuenta en Twitter, Trump se refirió también a las declaraciones de la líder demócrata Nancy Pelosi, en las que afirmó que incluso un juicio político en contra del presidente no valía la pena. Desde que los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Baja, han querido iniciar el juicio político, un proceso que solo requiere de la mayoría simple. Sin embargo, este fracasaría con toda probabilidad en el Senado. Aprecio enormemente la declaración de Nancy Pelosi contra el juicio político, pero todo el mundo debe recordar el pequeño hecho de que nunca he hecho nada mal. La economía y el desempleo son los mejores, los militares y veteranos están bien y muchos otros éxitos. ¿Cómo puedes hacer un juicio político a un hombre que es considerado por muchos como el presidente con los 2 primeros años más exitosos de la historia, especialmente cuando no ha hecho nada malo y el juicio es por graves delitos y faltas?
El servicio eléctrico en Venezuela se ha restituido en un 80%, sin embargo, se siguen presentando apagones en varias ciudades del país, entre ellas Caracas, la capital. Los ciudadanos están desesperados por las consecuencias que deja la falta de electricidad, como la escasez de agua, y el reporte enseguida lo tiene Oliver Fernández desde la capital venezolana. Oliver, una buena tarde. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Continúa el drama de la crisis eléctrica en Venezuela. Hasta ahora nos encontramos debajo de este puente en la autopista Prados del Este en Caracas. Como ustedes pueden observar, gran cantidad de personas haciendo estas largas filas para poder llenar estos bidones de agua. Ellos presumen que esta agua pudiera ser potable para poder cubrir sus necesidades básicas, cocinar y también lavar en sus hogares. Pudimos conversar con ellos, ninguno tiene electricidad en sus casas, la comida se les ha dañado. Estos son los testimonios. ¿Cómo va a venir un ser inconsciente a decir, no, Venezuela está maravilloso, la gente se está riendo? ¿Por qué? Porque el venezolano, como tenía condiciones humanas, siempre tenía dibujada una sonrisa en sus labios, pero ahorita lo que tiene es un rictus de tragedia, de tristeza, de necesidad. Los niños en los hospitales se están muriendo. ¿Cuándo vamos a aguantar? Nos han humillado, nos han desbaratado como pueblo y todavía quieren quedarse ahí, y ellos enriquecidos con todos los poderes del pueblo y la riqueza del país, y la gente muriéndose de hambre y de necesidad. Los ciudadanos no creen en excusas, sino en soluciones. Una intervención ya, porque la gente está demasiado insensible con el pueblo. No solamente soy yo, son los vecinos, es un complejo grande y muchos tienen cocina eléctrica. Entonces imagínate, yo por suerte tengo cocina a gas, entonces todos los demás les estoy dando asistencia en cuanto al gas, pero en cuanto al agua, ¿cómo subimos esa agua? No tenemos cómo subirla, no hay ascensores. 19 pisos tenemos que subir. ¿Cómo hacen para comer y para, no sé, para hacer sus necesidades sin agua, sin luz? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo no he desayunado todavía. Según el diputado Jorge Millán, se ha restablecido el servicio en 80% del territorio venezolano. Sin embargo, la desinversión de la llamada Revolución Bolivariana no garantiza que sea permanente. Se han reportado varios apagones. No solo es que acabaron con el sistema de salud, sino que ahora no hay la electricidad adecuada, necesaria para poder ser atendido. El diputado Millán rechazó las declaraciones de Nicolás Maduro, quien advirtió a la población venezolana que vendrán restricciones en el sistema eléctrico nacional. Estamos denunciando que ayer Maduro reconoce que ha finalizado la continuidad eléctrica para las pocas regiones que existían, y que lo que está advirtiendo a todos los venezolanos es que vamos a vivir de ahora en adelante en racionamiento y en caídas del sistema eléctrico permanente. Es un sistema, como lo hemos indicado, que está muy frágil, por lo cual lo que estamos viviendo ya es la suma de los colapsos. Tras 7 días sin agua y sin luz, los ciudadanos del municipio Baruta aseguran que no queda otra alternativa sino tomar las calles en protesta permanente. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, se reúne hoy con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz van a ser abordadas en esta reunión. Horas antes del evento que va a tener lugar en la tarde de hoy, el ministro colombiano ha rechazado las versiones sobre una supuesta manipulación del video de las autoridades migratorias que registró la quema de ayuda humanitaria en la frontera con Venezuela. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Hola, buenas tardes. El proceso de paz en Colombia es para las Naciones Unidas uno de sus mayores logros en los últimos años. Es por esta razón que fuentes diplomáticas aseguran a NTN 24 que el objetivo esencial del segundo día de visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia a la sede general del organismo internacional es precisamente resolver cualquier tipo de duda o de inquietud que tenga esta entidad frente a las 6 objeciones presentadas por el presidente
presidente Iván Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz. Primero sostuvo el canciller colombiano un encuentro con el secretario general de la ONU con el objetivo de explicar esas 6 objeciones, y ahora, en la tarde de hoy, se prevé que el jefe de la diplomacia colombiana haga lo mismo, pero con todos los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En una sesión informal se prevé que entreguen las precisiones o el mensaje que el gobierno de Iván Duque trae al ente rector de Naciones Unidas. Tengo el mayor interés de dialogar con todos los integrantes del Consejo de Seguridad. También voy a explicarles en detalle la decisión que tomó el señor presidente, y también los vamos a invitar a continuar apoyando el esfuerzo de implementación que está haciendo el gobierno del presidente Duque, así como a que contribuyan a construir ese consenso institucional alrededor de la justicia transicional. A propósito de esas declaraciones que ustedes acaban de ver, en ese mismo contexto, el canciller colombiano entregó declaraciones a propósito de la controversia generada por el artículo del diario The New York Times que pone en duda en dónde recae la responsabilidad de la quema de containers de ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana. En los siguientes términos, el jefe de la diplomacia colombiana rechazó la posibilidad de que su gobierno esté detrás de la manipulación de esa secuencia. Falsedades absolutas. Todo lo que sucedió ese día es consecuencia de que el dictador Maduro, el usurpador Maduro, impidió mediante violencia que entrara a Venezuela la ayuda humanitaria que necesitan miles y miles de hermanos venezolanos. De acuerdo con lo previsto por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, su reunión con los integrantes del Consejo de Seguridad tendrá lugar sobre las 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, 2 de Bogotá, Lima y Quito. Y posterior a esta sesión con el ente rector de Naciones Unidas, entregaría algunas declaraciones a los medios de comunicación. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. El presidente. Un cirujano en Miami, reconocido por su trabajo con personas transgénero, ha sido despedido de la Universidad de Miami por supuestamente publicar fotografías sin el consentimiento de sus pacientes. Este cirujano tendría una cuenta anónima en la red social Instagram en la que publicaba imágenes de los órganos sexuales que eran removidos. Además, lo posteaba con mensajes inapropiados. En Florida, Paola Serna tiene la información. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta denuncia fue realizada por la organización The Trans Advocate en contra del doctor Christopher Salgado, básicamente la organización que se dedica a denunciar y a defender los derechos de la comunidad transgénero. Descubrió por denuncias realizadas la cuenta secreta de Instagram en la cual presuntamente el doctor publicaba imágenes de los órganos sexuales que eran removidos de sus pacientes. No solo eso, según la denuncia, hacía comentarios burlándose de lo que estaba ocurriendo, de estas prácticas de la cirugía. Esto, por supuesto, ha generado una gran controversia y de alguna manera para los miembros de esa comunidad transgénero que se realizan este tipo de operaciones en los cuales se requiere tener una total confianza con su médico, esto ha sido o ha resultado siendo un total baldado de agua fría. Que nosotros nos damos nuestra vida a la cirujano para hacerse este cirugía a nosotros para a sentirse completo. Esa confianza cuando lo rompe es muy dura. El doctor Salgado era una de las cabezas del área de cirugía de cambio de género en la Universidad de Miami. Él ha sido removido de sus funciones y este es el comunicado que ha dado a conocer dicho centro médico. La Universidad de Miami no se pronuncia sobre el estatus de sus empleados. No obstante, podemos confirmar que el doctor Christopher Salgado ya no es un empleado de la universidad. La Universidad de Miami está comprometida con la promoción y el respaldo de la diversidad en el alumnado, la facultad y el personal, y cualquier comentario transfóbico es inaceptable. Como proveedores de servicios médicos, contamos con un equipo de expertos dedicado por completo al cuidado de pacientes que se someten a cambio de sexo. Gracias a las denuncias realizadas por fuentes anónimas, fue suspendida esta cuenta de Instagram que operaba desde octubre del año pasado hasta la fecha. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias por ese reporte de Florida. Se agrava la crisis del Boeing 737 MAX 8, este modelo del avión que cayó el domingo en Etiopía y 5 meses antes en Indonesia en el accidente de Lion Air.
que dejó 189 muertos. La Unión Europea vetó todos los vuelos del aparato, mientras autoridades de México, Brasil, Etiopía, China, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Mongolia, Ucrania, entre otras, han cerrado su espacio aéreo al avión bandera del fabricante estadounidense. Boeing, la empresa, envió expertos a la zona de la tragedia de Ethiopian Airlines para colaborar en las investigaciones. De esta manera han reaccionado las familias de algunas de las víctimas mortales del siniestro del Ethiopian Airlines del pasado domingo. Los familiares han llegado al lugar del accidente para rendir un homenaje a sus seres queridos y depositar flores. El vuelo 302 se estrelló el 10 de marzo, justo después de despegar en su ruta a Nairobi. 157 personas de varias nacionalidades, de 30 aproximadamente, fallecieron. Etiopía anunció que va a enviar a Alemania las 2 cajas negras de la aeronave para su análisis. Y hay incertidumbre política en el Reino Unido porque el Parlamento británico ha rechazado por segunda vez el acuerdo negociado por la primera ministra Theresa May para la salida de su país de la Unión Europea. El Brexit recibió 391 votos en contra y 242 a favor en la Cámara de los Comunes cuando se debatía sobre el proyecto de acuerdo. La decisión de los parlamentarios obliga a realizar una nueva votación esta tarde. En ella los legisladores deben decidir si desean una salida de la Unión Europea sin que haya ningún tipo de consenso que rija las relaciones entre Londres y Bruselas. El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que votó en contra, consideró que tras los resultados May debería convocar a elecciones. Le digo a mi honorable amigo que quiero dejar la Unión Europea con un buen negocio. Creo que tenemos un buen acuerdo. Sí. No tener ningún acuerdo es mejor que uno malo. La señora primera ministra ha estado declarando obstinadamente que la única opción es entre su acuerdo y el no acuerdo. La votación de ayer terminó su acuerdo de esta noche. Ahora ni siquiera está demostrando el liderazgo para no hacer ningún trato. De ustedes su sintonía con el informativo de NTN 24, Canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde para todos.